Hola, ¿cómo están? Pues seguimos con esa ruta que nos hemos planteado hacia la felicidad. Ya revisábamos en la entrega anterior cómo el autoconocimiento es un requisito primordial para llegar a esa felicidad. Cómo debemos de darle su justo valor a las tres dimensiones temporales. En primer lugar, el pasado. Del pasado que debemos saber aprender de él, darle gracias y pedir perdón por todo lo que hemos vivido, cerrar ciclos, cerrar esos ciclos que nos lastiman, que nos hacen daño y que nos impiden el seguir creciendo y desarrollándonos. Luego en el presente veíamos cómo era ese punto de partida, lo que verdaderamente tenemos para proyectarnos hacia el futuro. Cómo en ese presente debemos primero que nada el aceptarnos también en todos nuestros pilares antropológicos. Y luego finalmente para el futuro ahí proyectarnos. ¿A qué le tiramos? ¿Cuál es nuestro horizonte? ¿Qué tanto vemos hacia adelante? Bueno, pues seguimos hilando sobre eso. Y me gustaría retornar a la definición que veíamos en el video anterior de la felicidad. Esa definición que nos daba el psiquiatra humanista español Enrique Rojas, que define a la felicidad como el estado de ánimo positivo, de alegría y gozo interior, al comprobar que uno ha hecho en la vida el mayor bien posible y el menor mal consciente. Y aquí vamos a fijarnos en estas letritas en rojas. Al decir mayor bien posible y menor mal consciente, estamos hablando ya de que estamos considerando las dos facultades superiores que tenemos como persona. ¿Cuáles son esas facultades superiores? La inteligencia, vamos a hablar un poquito de ella más adelante, lo mismo que la voluntad, la inteligencia que nos va a mostrar el camino a seguir, lo que debemos de hacer, y la voluntad, pues es ese vehículo al que nos debemos de subir para llevarnos hacia eso que la inteligencia nos está planteando. ¿Qué quiero decir con eso? Que inteligencia y voluntad van de la mano, o deben de ir de la mano, porque si no vamos a caer en una incongruencia. Para fines didácticos vamos a separarlas para tratar de entenderlas un poquito más, pero debemos de tener en cuenta que son dos facultades que actúan juntas. Empecemos por la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Bueno, pues como bien decía ahorita, es una facultad superior del conocimiento. ¿Y qué finalidad tiene? Pues la de llevarnos a la búsqueda de la verdad. Esa búsqueda que no debemos de cesar nunca de querer acceder a ella. Pero aquí ya nos topamos con el primer obstáculo. ¿Qué es la verdad? Hay quien dice que la verdad no existe, o quien dice que la verdad es relativa, hay quien dice que la verdad es absoluta. No, ¿a quién le hacemos caso? Bueno, vamos a remontarnos a Aristóteles, que define la verdad como esa adecuación de la inteligencia a la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más cercana sea nuestra percepción a la realidad, más cerca estaremos de esa verdad. Cuando la percepción que tenemos se aleja de lo que es la realidad en sí, pues entonces nuestro pensamiento no está siendo verdadero. Hay que tenerlo mucho en cuenta. Por eso Cicerón, ese patricio romano, también filósofo, nos decía, como nada es más hermoso que conocer la verdad, nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla por verdad. Ya lo decía San Juan en uno de sus evangelios, no en uno de sus evangelios, en su evangelio. Dice, la verdad os hará libres. Bueno, ese es el actuar de la persona, el conducirse de acuerdo a esa verdad. Antonio Machado, ese poeta español, lo decía con mucho más gracia, y Salero, por supuesto, decía, la verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés. Machado, ¿qué quiere significar con eso? Pues nos quiere decir que no importa lo que percibamos de la realidad, porque la verdad ahí seguirá.
La verdad ahí seguirá, aunque yo la piense distinta. Por eso decimos que la verdad es inmutable, no la puedo cambiar, ahí está. Entonces vamos a ver cómo a través de nuestra inteligencia podemos ir acercándonos a esa verdad, que es la finalidad que tiene la inteligencia. La inteligencia consiste básicamente en tres cosas. La primera es saber encontrar lo común que hay en las cosas. Por ejemplo, ¿qué tengo yo en común con este aditamento que tengo en mi mano derecha? Alguien dirá, oye, pues no tiene nada en común, o sea, son dos cosas completamente diferentes. Bueno, sí tenemos algo en común y debemos encontrar qué es lo que hay en común. ¿Qué tenemos en común? Bueno, pues de que este aditamento que me sirve para poder avanzar las diapositivas en mi presentación, y yo ocupamos un espacio, tenemos cualidades físicas, tenemos cualidades químicas también en cuanto a contenidos en mi organismo y este aditamento. O sea, sí hay algo en común, ocupamos un espacio. Pero también la inteligencia consiste en saber encontrar lo diferente que hay en las cosas. Oye, este aditamento y yo, ¿tenemos algo de diferente? Yo esperaría que sí. Este aditamento es inerte, yo soy un organismo vivo. Yo razono o pretendo hacerlo y este aditamento es incapaz de razonar. Entonces, por lo tanto, sí hay características comunes, sí tenemos algo en común, este aditamento y yo, pero también tenemos cosas o tenemos características diferentes. Y la inteligencia sobre todo consiste en lo tercero, en base a estas ideas de lo que tenemos en común y de lo que tenemos de diferente, hacer nacer nuevas ideas. El pensar, repensar, reflexionar. A eso nos lleva la inteligencia. Si solamente encontramos lo común y lo diferente, pero no llegamos al tercer punto, que es el hacer nacer nuevas ideas, entonces nos estancamos. También el conocimiento es acumulativo. Lo que nosotros pensamos y sabemos actualmente, pues es también producto de lo que muchas otras personas pensaron antes que nosotros. Y lo que pensarán los hombres dentro de 100 años, pues también van a estar montados en los conocimientos y en las reflexiones que ya nosotros también hicieron. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros sabemos mucho más de lo que sabían nuestros antepasados, pero que también quienes nos sucederán sabrán mucho más que nosotros. ¿Por qué? Porque ya estarán reflexionando sobre esto que estamos hilando nosotros actualmente. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo. Para ir construyendo esa inteligencia, debemos de tener un afán de saber, el querer saber cada vez más. Y no como una cuestión de vanidad o de soberbia, sino porque es también en esa búsqueda que debemos de estar haciendo constantemente de la verdad. Y ese afán de saber debe de tener tres características. ¿Cuáles son esas? Lo primero, un afán de saber radical, de querer ir al fondo de las cosas, de no quedarme por encimita, de no conformarme con la primera respuesta que me dan o que me encuentro. Aquí podemos recordar quienes tenemos hijos, cuando eran pequeños, o si tú tienes hijos pequeños, hombre, cómo te vuelven loco con sus preguntas. ¿Por qué? Porque quieren ir al fondo de las cosas. O sea, no se conforman con un conocimiento por encimita. Si te preguntan cómo funciona el vehículo, el coche, bueno, pues le dices, oye, le metes la llave y le das hacia adelante y prende, enciende el coche. No se va a quedar con esa respuesta. Te va a preguntar, ¿y por qué? Y luego vas a llegar, pues que la combustión y la gasolina y el motor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque quiere ir al fondo de las cosas, a lo radical. Así debemos de tener también nosotros esa inquietud intelectual que vamos perdiendo con los años, porque nosotros también éramos como esos chiquillos que todo lo quieren saber y llegar al fondo de las cosas, pero luego por comodidad, por pereza, nos conformamos
con respuestas simples. Debemos de ir con un afán de saber radical, un afán de saber plenario, el querer conocer de la totalidad de las cosas. Me dirán, oye, eso es imposible, no podemos conocerlo todo. Y es cierto, somos seres limitados. Pero no debemos limitarnos, quienes somos profesionistas, pues nos pagan por ser especialistas, por saber mucho de un segmento pequeño de la realidad. Y eso es bueno, pero no debemos de conformarnos con eso. También debemos de saber poquito, aunque sea, pero de muchas otras cosas. Sí saber mucho de poquito, que nos hacen especialistas, pero que también poder ser o saber poquito de muchas cosas. El tener ese conocimiento plenario. Y más importante aún, ese afán de saber debe ser sintético, sobre todo en estos tiempos en que tenemos exceso de datos, exceso de información. Debemos de tener esa capacidad de síntesis, de saber sacar conclusiones de todo esto que estamos sabiendo. Aquí es la inteligencia que debe de tener ese afán de saber radical, plenario, sintético. Pero la inteligencia no basta, porque la inteligencia me va a señalar el camino, lo que debo ser, lo que debo de conocer para ser feliz. Pero también requiero la voluntad. No me basta con saber lo que debo de hacer. Debo de tener esa facultad que me lleve a hacer lo que debo. ¿Qué es la voluntad? Hay una definición académica muy bonita, ni tan compleja, pero que dice que es esa capacidad de la persona para dirigir la conducta hacia un objetivo determinado. Yo lo diría mucho más simple. La voluntad es la diferencia entre desear y querer. Tengo voluntad cuando quiero hacer las cosas, no nada más cuando las deseo. Yo puedo desear bajar de peso, pero si no lo quiero, si no pongo los medios para hacerlo, no tengo voluntad. Yo puedo desear hacer ejercicio de manera constante, de manera rutinaria. ¿Por qué? Porque eso me ayuda para mi salud. Pero si no pongo los medios para hacerlo, entonces no lo quiero. No tengo la voluntad para hacerlo. Entonces, por eso me gusta decir que la voluntad es esa diferencia entre desear y querer. No nada más desear hacer las cosas, sino poner los medios para alcanzarlo. Y así como la inteligencia tenía la finalidad de buscar la verdad, la voluntad tiene el objetivo, la finalidad de perseguir el bien. Y aquí es donde ya nos hace clic esa definición de felicidad de Enrique Rojas, de que consiste en hacer el mayor bien posible, ejercitándonos en la voluntad, y el menor mal consciente. Y eso solo lo logramos pues ejercitándonos tanto en inteligencia como en voluntad. Así como les decía ahorita que la inteligencia la podemos acrecentar con ese afán de saber radical, plenario y sintético, te voy a dar 10 ideas de lo que llamaríamos el decálogo de la voluntad, muy simples, pero que nos pueden ayudar en ese desarrollo, en ese ejercicio de la voluntad. ¿Cuáles son estas ideas? La primera, la voluntad requiere de un aprendizaje gradual, repetición de actos, irme exigiendo poco a poco en un plano inclinado. Si nunca he hecho ejercicio y quiero empezar a hacerlo, bueno, pues, ¿qué es lo lógico? Lo lógico es de que me ponga metas cortas, oye, que empiece con caminatas durante espacios cortos. Si de entrada quiero empezar a correr y correr 10 kilómetros diarios, pues no lo intentes porque te va a ir mal. Hay que ir poco a poco en un plano inclinado, ejercitándonos, ejerciendo esa voluntad, exigiéndonos y venciéndonos, que tiene mucho que ver con el segundo punto. Para crecer en la voluntad se deben vencer los gustos, los estímulos e inclinaciones inmediatas, aunque sean buenos. Pongo un ejemplo. Si yo ahorita tengo sed,
Hombre, lo natural es de que tome un vaso de agua si lo tengo en la mano y me lo tome. Y con eso ya sacio mi sed. No, si quiero ejercitarme en la voluntad y tengo sed, oye, no me hace daño y sí me ayuda a crecer en la voluntad. Si retraso, pues el darle ese trago al vaso de agua. Oye, pero no tiene nada de malo que te lo tomes. No, no tiene nada de malo, pero en cambio sí me ejercito en la voluntad, si lo retraso un poco. San José María Escrivá, un santo español, decía que podemos crecer en la voluntad si vivimos todos los días el minuto heroico. ¿A qué le llamaba San José María vivir el minuto heroico? Pues es ese tiempo que transcurre entre que suena el despertador y me levanto. ¿Y por qué le llamaba minuto heroico? Porque a veces nos debatimos entre la vida y la muerte, entre que suene el despertador y ponerme en pie. Y bueno, algunos somos algo mañosos porque los despertadores pues ya tienen ese aditamento que es el snoozer. Oye, suena la alarma y pues le pongo el snoozer sabiendo que dentro de 2, 3 minutos, 5 minutos va a volver a sonar. Y ahí me la llevo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy posponiendo algo que debo de hacer. Y si lo extrapolamos a nuestro día, nos daremos cuenta de que hay cosas que debemos de hacer, pero como nos cuesta trabajo, como a lo mejor son desagradables, le pico el snoozer. Oye, esa llamada de atención que le tengo que hacer a un hijo, a un colaborador en el trabajo, como sé que no va a ser agradable, pues lo pico el snoozer, pateo el bote, como se dice coloquialmente. Oye, pues ese reconocimiento de una culpa de algo malo que hice, que tengo que hacer con mi cónyuge o con mi jefe, pues pateo el bote, ¿no? Después busco el momento para en otra ocasión. No, estoy pateando el bote. Entonces, vencernos en esas inclinaciones inmediatas es así como podemos ir creciendo en la voluntad. Buscar motivaciones altas. Yo aquí te preguntaría, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué te mueve a hacer las cosas? Oye, ¿trabajas bien? Pues porque te pagan bien. ¿Trabajas bien porque te dan una palmadita? Bueno, qué bueno que reconozcan el trabajo que haces. Qué bueno que tengas una buena paga, un buen salario. Pero eso no debe ser una motivación suficiente. Oye, también trabajas porque te gusta lo que haces y por eso le echas muchas ganas. Qué bueno, porque ya también has avanzado, ya no nada más es la palmadita, ya no nada más es la motivación extrínseca, sino que también es esa motivación que nace de ti por hacer las cosas, porque te gusta lo que haces. Sin embargo, nos daremos cuenta que a veces debemos de hacer cosas que no son agradables, que nos cuesta trabajo. A lo mejor como eso que decía hace rato, esa llamada de atención que tengo que hacerle a un colaborador. O a lo mejor quien me está viendo, seguramente algunos de ustedes tienen o han tenido niños pequeños que han tenido que pasarse la noche en vela, pues para cuidarlos porque están enfermos. Oye, ¿les han dado un premio por eso? Estoy seguro que no. ¿Les han pagado por eso? Pues no, es tu hijo. ¿Les gusta o es algo agradable? Claro que no. ¿A quién le gusta ver sufrir a alguien que amas, a alguien que quieres? ¿Pero por qué lo haces? Ah, porque hay una motivación superior, la motivación trascendente. Aquello que hacemos porque salimos de nosotros mismos para darnos a los demás. Bueno, también la felicidad nos va a llevar, cuando esas motivaciones nos llevan a esas alturas, a trascender, a salir de nosotros mismos. Por eso me gustaría que te cuestionaras qué es lo que te mueve a hacer las cosas. Dentro de este decálogo de la voluntad también nos sirve mucho el tener objetivos claros, precisos, bien delimitados, estables. El que no sabe a dónde va, pues ya llegó, como también se dice coloquialmente. Saber dónde está la brújula, saber para dónde está el norte, saber para dónde vamos e ir midiéndonos pues en esos objetivos, en el logro, en los alcances que estamos teniendo.
La conquista de la voluntad implica lucha. Y bueno, eso lo debemos de tener muy en cuenta, porque a lo mejor hemos escuchado, sobre todo ahora que se le rehúye tanto al esfuerzo, oye, aprenda el método para aprender inglés mientras duerme. Ay, pues como que no. Baje de peso con el Fat Away After Eating. Tómese esa capsulita después de comer todo lo que quería y haga de cuenta como si no hubiera comido nada. No, las cosas que valen la pena cuestan esfuerzo, implican lucha. Si no estamos luchando, si no nos estamos esforzando, tengan la seguridad de que no estamos creciendo en la voluntad. Y otro elemento de este decálogo que es tan grande como una catedral. A mayor voluntad tenemos mayor autodominio de nosotros mismos. Nos hacemos señores de nosotros mismos. Somos nosotros quienes dominamos a nuestras pasiones y no son las pasiones las que nos dominan a nosotros. A mayor voluntad, mayor logro de los objetivos propuestos. ¿Quién llega más lejos? Una persona con mediana inteligencia, pero con una alta dosis de voluntad, o una persona muy brillante intelectualmente, pero que tiene una voluntad muy pobre. Pues llega más lejos la primera persona. ¿Por qué? Porque a base de tesón, de esfuerzo, va a encontrar el camino. El inteligente lo encontraría mucho más rápido, o ya lo sabe, pero como no tiene voluntad, como no tiene ese vehículo, no quiere subirse a ese vehículo, pues no va a llegar a ese objetivo propuesto. Debe haber proporción entre los objetivos que nos planteamos y los instrumentos que utilicemos para lograrlos. ¿Por qué? Porque si no las cosas se nos quedan nada más en buenos deseos, en sueños guajiros. Debemos de saber elegir esos medios adecuados para poder llegar a esos objetivos que nos estamos planteando. La educación de la voluntad es un indicador de la madurez de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que crecemos en la voluntad, nos hacemos personas más maduras. Y una persona que no se ejercita en la voluntad, generalmente es por falta de madurez. Y el último punto, y siempre digo que es entre comillas una mala noticia, la educación de la voluntad no tiene fin. La educación de la voluntad, al igual que la educación de la inteligencia, ahí no podemos vivir de nuestras rentas. Debemos estar siempre ejercitándonos. Por medio de la voluntad, esforzándonos, siguiendo estos puntos. Y en el caso de la inteligencia, el afán de saber radical, plenario, sintético. Ya con estos dos elementos de la educación de la inteligencia y la educación de la voluntad, nos damos cuenta que en la medida en que nos ejercitamos en esas dos facultades superiores, ya vamos en la ruta de ese camino, de ese estado de ánimo positivo, de alegría y gozo interior, al comprobar que uno ha hecho en la vida el mayor bien posible y el menor mal consciente. Estamos pues ya en esa ruta hacia la felicidad. Vamos a seguir platicando en videos posteriores, metiéndonos un poquito más sobre estos temas de la inteligencia y de la voluntad para ir construyendo la ruta hacia la felicidad. Yo te pido de que si tienes alguna duda o comentario, te contactes conmigo pues a través de las diferentes redes sociales que ves en la pantalla y con mucho gusto me pondré en contacto. Soy Romeo Villarreal y te doy las gracias por el tiempo que dedicaste a ver este video hasta el final y nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.